me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye Espíritu, fluye Espíritu. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye Espíritu, fluye Espíritu, haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye Espíritu. Necesitamos a ti, eres la fuerza de nuestra vida. Sin ti nada podemos, oh Espíritu de Dios. Oh, ven Espíritu Santo. Aleluya tu nombre, aleluya. Oh, sí, ayer ya pasó. Te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Vamos a decirle, ayer ya pasó. Te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó. Te necesito. Espíritu
Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias te damos por tu palabra, por tu amor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendiciones, mis amados hermanos que nos ven a través de esta transmisión. Mi nombre es Nayibe Arevalo Morales y agradezco al profeta Moisés que me haya invitado para compartir con ustedes la palabra que nuestro Dios quiere hablarnos en esta tarde. El tema sobre el cual yo les voy a hablar es necesario que yo testifique. ¿Por qué quiero empezar con este tema? Estando en el estado de Tabasco hace unos días, el Señor hablaba a mi vida y Él decía, es necesario que tú testifiques lo que yo he hecho en ti, porque es una situación por la cual no solamente yo he pasado, sino que muchas personas hoy en día están pasando. Así que yo les invito a ir ahí a la palabra de nuestro Dios en el libro del profeta Daniel, su capítulo 4. Vamos a estar leyendo del verso 1 al 3. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nabucodonosor, rey de los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Porque es necesario, dice la palabra, que yo testifique, que yo hable lo que el Señor ha hecho en mi vida, las señales, los milagros que Él ha hecho. Hoy en día, si hay algo que la gente necesita saber, es que hay un Dios que aún sigue haciendo milagros. Amén. Es que hay un Dios que aún sigue haciendo portentosos sus maravillas. No es solamente en el pasado. Cuando nosotros vamos a la historia bíblica, podemos leer de un Dios que abrió el mar rojo. Podemos leer de un Dios que hizo descender maná del cielo. De un Dios que hizo descender fuego del cielo, ¿verdad? Pero ese mismo Dios, dice, es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Ese mismo Dios es el Dios de quien hoy yo te vengo a hablar, a decirte que Él es real y que Él existe. Gloria a Dios, aleluya. Dice Nabucodonosor hablando aquí, conviene, o sea, nos conviene que nosotros lo hagamos, ¿sí? Dice que yo declare las señales y milagros del Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales. Aquí Nabucodonosor está hablando del proceso en el que él vivió cuando su razonamiento, dice, le fue quitado debido a su vanagloria, a su engrandecimiento. Y cómo el Señor lo restauró, le devolvió sus 5 sentidos, le devolvió no solamente su salud, le devolvió también su reino y todo cuanto tenía. Es por eso que yo hoy quiero hablarles lo que el Señor ha hecho en mi vida. Desde mi niñez no ha sido nada fácil.
He tenido momentos de mucha enfermedad. Mi niñez no fue como la de cualquier niño, que puede disfrutar de helados, que puede mojarse y correr bajo la lluvia. No, porque mi vida era una vida de enfermedades todo el tiempo. Yo no entendía por qué. No podía solearme, no podía tomar frío, no podía andar descalzos, no podía mojarme, no podía estar en lugares fríos, porque todo el tiempo estaba enferma de mis amígdalas, al grado de que a mí me iban a operar. Pero gracias a la misericordia de mi padre, esa operación no se llevó a cabo. Pero toda mi infancia fue enfermedad. Aún ya de grande vinieron enfermedades, vinieron procesos, problemas a mi vida, en mi matrimonio, infidelidades, muchas circunstancias muy dolorosas que yo creo que muchas mujeres lo han pasado, que están viviendo humillaciones, que están viviendo menosprecios, que están viviendo una vida de desamor, una vida en el cual muchas veces como mujer tú te sientes que no vales nada, que no eres nadie, que no significas nada. Y son cosas que van dañando no solo tu autoestima, van dañando tu vida espiritual, van dañando todos tus sentimientos, tu alma, al grado que yo llegue al momento en que yo digo, yo no quiero creer en Dios. Yo vengo de cuna evangélica, pero llega el momento en que yo digo, yo no quiero saber nada de ese Dios. Yo no creo en un Dios que permite tanto dolor, tanto sufrimiento. Y comienzo a rebelarme en contra de ese Dios. Y empiezo a decirle, tú no existes, tú no eres real. Yo prefiero irme al infierno antes que seguir creyendo en ese Dios. Mi vida se convierte en una vida bastante dolorosa. Yo decía, era un infierno. En donde yo intento quitarme la vida en 3 ocasiones debido a los problemas. Empiezo con celos, unos celos infernales, porque déjeme decirle que los celos no provienen de Dios, que es un espíritu inmundo, que no solamente te atormenta, sino que te quiere llevar a la misma muerte. Estando en esa condición, el Señor Jesús, a través de una persona, Él rescata mi vida. Yo había tenido una religión durante muchos años. Me habían enseñado a conocer de ese Dios, pero no lo había experimentado. Me habían enseñado que había un Dios de amor, un Dios de justicia, pero nunca lo había sentido. Me habían hablado de un Espíritu Santo que jamás había experimentado. Cuando a mí me llevan a un retiro, yo tengo un encuentro real con Jesucristo. Y ahí pude yo decirle que le conozco. Desde ese momento mi vida empezó a cambiar. Las ataduras se rompieron, las cadenas se rompieron. Y es que cuando hay propósito de Dios, déjame decirte, amado hermano, amada hermana que nos ven, Dios no va a permitir que el diablo destruya tu vida. Cuando Él te ha formado con un propósito, ese propósito se va a llevar a cabo. No importa el proceso que tú tengas que pasar, ese propósito se va a cumplir. Yo muchas veces le decía al Señor, es que yo no entiendo, Padre, ¿por qué toda mi vida ha sido sufrimientos, enfermedades? ¿Por qué yo no puedo ser feliz como muchas personas son felices? El Señor empezó a hablar a mi vida, a hacerme un llamado para servirle. Y como muchas personas, estoy seguro que lo han hecho, empecé a poner excusas. Señor, es que mi hijo es muy pequeño, es que tengo que cuidar de él, tengo que dejarle un patrimonio, tengo que darle un estudio, es que estoy sola, es que no es el tiempo, yo tengo que trabajar y muchas cosas más. Y el proceso seguía hacia adelante. Porque déjame decirte que en nuestro caminar como cristianos van a suceder 2 cosas, o van a venir a tu vida 2 cosas: las pruebas y los procesos. Las pruebas, si nosotros buscamos qué es una prueba, dice que es una tentación
a hacer algo que tú no quieres hacer. Entonces, ¿quién pone las pruebas? Las pruebas no provienen de Dios, porque dice que Dios no tienta a nadie, ni Él mismo puede ser tentado. Entonces, las pruebas, ¿de quién vienen? Vienen del diablo, porque Él es el que te quiere hacer tropezar, porque Él es el que no quiere que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Dice la palabra en Jeremías: antes que nacieses te conocí, y antes que te formases en el vientre te di por profeta a las naciones. Antes de que tú fueras engendrado, ya Dios tenía un propósito para tu vida. Y ese propósito el diablo lo va a tratar de detener a como dé lugar. Por eso va a poner pruebas en tu camino para que tú no puedas seguir adelante. Pero las pruebas, cuando vienen del diablo, cuando él te prueba, en el nombre de Jesús, esas pruebas tienen que desaparecer de tu vida. No así los procesos. Los procesos son diferentes. Un proceso es un procedimiento que tú tienes que vivir para llegar a donde Dios ha establecido, donde Dios quiere que tú llegues. Un proceso te va a llevar a ser alguien mejor en tu vida, a ser alguien diferente de lo que tú eras. Entonces el Señor empezó a procesarme. Yo muchas veces no lo entendía y me dolían, porque los procesos duelen. Así como el barro cuando se empieza a amasar y se empieza a formar en una vasija y es pasada por el horno de fuego. Duele ser pasado por esos procesos. Pero esos procesos te van a llevar a cumplir los propósitos de Dios. Entonces, durante mi vida, ¿verdad?, vinieron muchos procesos. Uno de ellos fue el cáncer. El cáncer tocó a mi vida. Vino principios de cáncer sobre mí. Y lo primero que uno piensa es: me voy a morir. ¿Qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a ser de mi familia? Pero yo recuerdo que a mi mente venían dos cosas. Pero la más importante, que yo le decía al Señor: Señor, dame la oportunidad de yo vivir para yo servirte. Porque yo sé que yo tengo un llamado y me he negado todo este tiempo. Y yo no quiero presentarme ante ti y saber que tuve 30 años, 35 años y nunca ejercí ese llamado. Yo le pedí al Señor esa oportunidad. Hoy yo quiero decirte que ese Dios, ese Jesucristo que caminó en la tierra, que sanó a los leprosos, que dio vista a los ciegos, que levantó a los cojos, a los paralíticos, ese es el mismo Jesús de hoy en día. Es este mismo Jesús, sigue haciendo sanidades. Cuando la persona cree y no duda en su corazón, ese milagro se realiza. Yo te lo puedo asegurar, porque el Señor a mí me sanó de cáncer. Estando un día en un retiro, el Señor ministró mi vida y yo fui sana. No solamente de cáncer, también fui sana de parálisis facial, la cual, del mismo estrés de saber lo que estaba pasando en mi vida, me había venido sobre mi rostro. Y el Señor me sanó. De ahí yo le dije: Señor, yo te quiero servir. Y yo te voy a servir donde tú me envíes. Empecé a involucrarme más a la iglesia. Pero es que cuando tú te involucras, amado hermano, amada hermana, más duro van a venir los dardos del enemigo. El enemigo empezó a atacarme nuevamente. Y mi vida nuevamente se vino hacia abajo. Porque muchas veces queremos pelear en nuestras fuerzas. Muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual y eso trae debilitamiento. Y cuando vienen las pruebas, cuando vienen los dardos del enemigo, eso te trae abajo. Y yo dije: no quiero nada. Yo ya no quiero saber nada de Dios. Le voy a servir, dije yo, como cualquier miembro nada más. Pero yo ya no le voy a servir en el ministerio, porque siempre que yo lo intento, siempre pasa algo que me lastima, algo que me duele y me trae nuevamente hacia abajo. Estando en esa condición, yo hablo con mis pastores y le digo: no quiero que me vengan a visitar.
ya no voy a continuar, dejo el liderazgo, dejo todo. Pero yo les decía, cuando Dios tiene propósitos para tu vida, el Señor no te va a dejar en paz. Él no te va a abandonar. Dios no va a renunciar a ti cuando hay propósitos para tu vida. Y nuevamente el Señor comienza a hablar a mi vida a través de mis pastores. Nuevamente el Señor comienza a hablar a través de otras personas. Y es cuando yo le digo, está bien, Señor, si este proceso solamente va a terminar cuando yo te sirva, entonces estoy dispuesta a servirte. Dejo a mi hijo, dejo a mi familia y comienzo a servirle al Señor en el ministerio. Mucha gente te juzga porque no te conoce, porque no sabe lo que Dios ha hecho en ti, porque no sabe de dónde Dios te ha rescatado. Y mucha gente decía, ¿cómo se atreve a dejar su hijo, su familia, que por irse allá a predicar, si aquí puede predicar? Pero es que ellos no entienden el llamado de Dios. Es que ellos no entienden lo que Dios ha hecho. Dios para cada quien tiene un llamado diferente y un proceso diferente por el cual hemos pasado. Y a veces creemos que los procesos ya acabaron. Pero no, cuando tú crees que ya acabaron, viene algo diferente. Porque el Señor quiere hacer de ti algo valioso como el diamante. Y estando aquí en la Ciudad de México hace aproximadamente 4 meses, enfermo de COVID, estando en esa condición fue, podríamos decir, bastante fácil salir de ahí. No fue algo de gravedad en el momento. Fue algo que poco a poco fue pasando. Pero al mes, no solamente tengo una recaída de COVID, sino que mi compañero también cae enfermo. Y fue un proceso muy difícil, que yo sé que tú lo estás pasando, que muchas personas lo han pasado, porque cuando uno tiene esta enfermedad, todos te tienen miedo para acercarse. Y cuando uno tiene esta enfermedad, te encuentras solo la mayor de las veces, porque la gente tiene miedo a contagiarse. Porque la gente tiene miedo a enfermarse, porque vemos cada día que las cifras de muerte aumentan, que el vecino ya falleció, que el hermano ya falleció. Y empezamos un proceso muy difícil, no solamente de enfermedad, sino de escasez y de muchas cosas, en el cual el Señor nos pasó, yo puedo decir, por el horno de fuego. Vi fallecer mi compañero, vi fallecer familiares cerca de mí, y yo quedo infectada y quedo en un estado bastante mal, podemos decir, físicamente, en donde yo a veces decía, me voy a morir. Anímicamente no tenía ganas de vivir, porque es que cuando alguien que tú amas, algún familiar, algún ser amado fallece y tú estás contagiado, ese luto tú lo tienes que vivir solo. No es que va a llegar alguien, te va a abrazar y te va a decir, hermana, hermanito, lo siento lo que estás pasando. Porque decíamos, todo mundo tiene temor a contagiarse. Y empieza a vivir ese luto, ese dolor completamente sola. Estando en esa condición, muchas veces yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero vivir. Yo siento que de pronto todo lo que tenía en mi ministerio, en todo, se viene abajo y de pronto quedo sin nada. Y le digo, Señor, estoy a la deriva, no tengo nada. ¿Qué voy a hacer ahora? Viene la depresión, viene la angustia, la ansiedad y muchos demonios más, porque yo le puedo decir que son demonios que vinieron a atormentar mi vida. Y en esos momentos, quizás cuando no tenía fuerzas para luchar, el enemigo estaba empezando a cobrar ventaja, porque muchas veces nos quedamos sin fuerza y no luchamos. Pero es ahí donde el Señor comienza nuevamente a tratar. Y a través del teléfono empiezan a haber llamadas de personas que ni siquiera conozco, pero que el Señor está usando para restaurar mi vida. Empiezo a luchar espiritualmente, me levanto un día y le digo, ¿sabes qué, Satanás? Hasta aquí se te acabó.
Yo no voy a morir cuando tú quieras. Amén. Yo voy a morir cuando mi Padre Celestial lo haya determinado en su libro de la vida, cuando Él haya dicho hasta aquí, no cuando tú quieras. Y por lo tanto, en el nombre de Jesús yo me levanto, no en mis fuerzas, sino en las fuerzas de mi Padre. Porque dice la palabra, cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice la palabra. Porque nuestra fortaleza no está en nosotros, está en Dios, que Él es el Todopoderoso. Amén. Y comienzo a clamar y comienzo a interceder. Muchos quizás no lo entendían el proceso que estaba pasando. Muchos no entendían las secuelas que habían en mi vida, no solamente en el área emocional, sino en el área física. Y fue una lucha, yo te puedo decir, muy grande. Empezar a reprender esos espíritus que estaban atormentando mi vida, que no me dejaban dormir. Y empiezo a ver la mano de mi Dios. Y para la gloria de mi Padre, después de una segunda recaída, hoy puedo testificar a ese Dios de poder. Amén. Dice Nabucodonosor, es necesario que yo declare. Yo no lo había comentado públicamente, pero el Señor hablaba y decía, es necesario que tú declares que yo te arranqué de las garras de la muerte, dice el Señor. Yo te arrebaté de las garras de la muerte para que tú lo testifiques, para que tú le digas a las personas que hay un Dios de poder, que hay un Dios de autoridad, un Dios que sigue sanando, que sigue haciendo milagros, un Dios de lo imposible. Ese es el Dios de que yo te estoy hablando. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios que ningún arma forjada prosperará Amén. contra la iglesia de nuestro Dios. Nosotros somos iglesia y esa palabra cobra vida cuando nosotros la creemos. Yo le decía al Señor, Señor, tú me has prometido que tú vas a levantar mi ministerio aún mucho más. Tú me has dado muchas promesas. Y tu palabra dice, Señor, que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Por lo tanto, lo que tú has prometido, tú lo vas a cumplir. Y como tú lo dijiste, tú me vas a levantar de esta cama y de esta situación en la que me encuentro. Hoy puedo darle gloria a Dios, porque el Señor me ha fortalecido, me ha sanado. Y yo quiero decirte en esta tarde que el Señor quiere sanar Amén. tu cuerpo. Amén. Que el Señor quiere liberarte de aquello que te está atormentando. Porque dice la palabra que Él fue ungido, dice, como el Espíritu Santo, se ungió a Jesús de Nazaret para que sanase a los enfermos y libertase a los cautivos. Es ese mismo Jesús que hoy en esta tarde está no solamente aquí, sino ahí donde tú te encuentras. Porque Él quiere hacer un milagro en tu vida. Él quiere hacer algo en tu vida. Dios tiene el poder para sanarte. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero déjame decirte cuán grandes son sus señales y cuán portentosas son sus maravillas de mi Dios. Él es el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Él es el Dios, él dice el Shaddai. Él es el gran yo soy, el que pelea tus batallas. Pero tú tienes que creerlo. Es necesario que nosotros declaremos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dice ya en el libro de segunda carta a Timoteo, su verso 1 al 8, 1:8 dice: por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Dice, no te avergüences de testificar lo que Dios ha hecho. Hoy en día mucha gente que ha tenido COVID no lo quiere decir, porque hay gente que te rechaza, hay gente que si lo sabe, te mira desde lejos y dice, no sea que me vaya a contagiar, a lo mejor todavía me contagia. Y te hacen a un lado. Entonces mucha gente prefiere decir, no era eso, era dengue, era otra enfermedad.
y prefieren callarlo. Pero dice la palabra, no te avergüences de testificar, de decir lo que el Señor ha hecho, de decir cuán grande y poderoso es Él, de contar sus maravillas. Porque es necesario, dice la palabra. No es algo que si queremos hacer, no es algo que si puedes hacerlo, no. Dice, es necesario, algo que la gente necesita saber, algo que tú necesitas hacer. Es necesario que lo declares, que tú digas lo que Él ha hecho. Yo estoy segura que en muchas ocasiones Dios ha hecho cosas en tu vida y muchas veces te has quedado callada por pena, por temor, te has quedado callado. Pero es necesario que testifiquemos, que esta nación, que esta generación sepa que hay una generación que le ha creído a Dios, que hay una generación